El único que los escucha, si quieren participar, voy a ser yo. El resto de los compañeros que están acá en Humahuaca no los van a escuchar. Así que voy a estar de traductor si hacen alguna pregunta. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien. Hoy teníamos pensado la clase de hoy. La idea era desarrollar esto del decreto 70/23, que tenía que ver particularmente con la derogación de 3 artículos. ¿Te querés sentar de aquel lado? Bueno. ¿O está ahí alguien? No. A ver, Sí, porque justo tu cabeza te proyecta ahí. Y la idea, bueno, era pensar esta normativa que estaba vinculada con el decreto. Yo me digo, bueno, ¿qué es lo que plantea o se planteó al momento de pensar el decreto 70/23? ¿Qué es lo que propuso el Estado? ¿O hubo una serie de modificaciones o se pensó en muchas áreas, ¿no?, del Estado, se pensó en modificar? Vamos a ver así a grandes rasgos lo que planteó el Estado. ¿No? El diagnóstico que daba el Estado cuando asume este gobierno, una crisis terminal, multidimensional, ¿no? Para ellos había un desequilibrio macroeconómico, un riesgo hiperinflacionario, crisis social en el estancamiento, una deuda crítica, y también en esto también había algo en el tema de infraestructura. El Estado dice que declara, a partir del decreto esto, ¿no?, se declara al Estado en un estado de emergencia pública, económica, financiera, fiscal, administrativa, hasta el 31 de diciembre del 25. Con esto el Estado, con este decreto, el Estado intenta justificar, por medio de un decreto de necesidad de urgencia, ciertas modificaciones a muchas áreas del Estado. Su marco de referencia o la idea es que recibieron un Estado totalmente en crisis y que ellos vienen a componer eso. Para componer eso, plantean este decreto. Pensamos en la legislación y pensamos en un decreto de necesidad de urgencia. Y la Constitución en esto es claro también. Cuando el Poder Ejecutivo puede hacer un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué motivo? Y está expresamente establecido en la Constitución. Digamos, no se puede ir de ahí. Justifican ellos, digo, ellos, el gobierno, que estamos en un estado de emergencia económica y que ese estado de emergencia habilitaría a porqué del decreto. 3 pilares donde va a intervenir el Estado, ¿no? Un ajuste fiscal drástico, desregulación económica total, derogación de leyes restrictivas, reforma laboral profunda, que es lo que hemos visto este tiempo. Y el tercer pilar, la apertura del comercio internacional, digitalización y simplificación aduanera. El gobierno entiende que hay una crisis institucional y económica sin precedentes.
nosotros, fuera de pensar las tres normativas que toman en específico el turismo, también acá ponen fin a esta otra ley que tiene que ver con el mercado inmobiliario. La regla general, el paradigma anterior era ley de alquileres restrictiva, con el DNU se deroga, moneda de pago, cualquier moneda, entiende que acá solamente se estipula, ¿no? Con la ley que teníamos, se estipulaba moneda local, el peso argentino. Con el DNU se promueve la libertad total, incluyendo moneda extranjera. Los jueces quedan impedidos de modificar la moneda pactada. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Cuando yo hago un contrato de alquiler, el contrato que yo tengo con él, ella tiene un departamento o una casa y me la alquila a mí. Este acuerdo que yo tengo con ella, que lo plasmamos en un contrato, es ley para nosotros. Lo que nosotros pactamos ahí, vamos a regularnos en la buena fe, primero, y en el acuerdo que tenemos. Si uno rompe ese acuerdo, esa buena fe que tenemos pactado, ya ahí entramos a litigar. Entramos al sistema judicial y ahí entra en juego la normativa. Con la ley esta 27551, nosotros pactamos en pesos. Cuando se deroga, o se piensa en la derogación de la norma, ella me puede venir ahora y decirme, yo te voy a cobrar en dólares. El contrato cambia y vamos a pactar en dólares. Entonces, ese juego, digo, acá el juez no puede intervenir en nuestro acuerdo, en nuestro pacto. Condiciones, plazos, dice, ajustes fijados por la ley. Esto, creación del contrato iba a estar estipulado por la norma. Perdón que me voy, pues está ahí pidiendo acceso. ¿Estamos hasta acá? Esto después se los voy a compartir. Sí, después se los comparto, se los dejo en el Outlook. ¿Lo siguen viendo, verdad? Del otro lado. Sí, profe. ¿Sí? Genial. Bien. Otro tema que también toca el decreto es el tema de la política aeronáutica. Y digamos, lo que pretende con el decreto es fomentar la libre competencia. Cualquier aerolínea podría entrar. Flybondi, ¿qué otra? También de autos. Smart, JetSmart, ¿no? Libertad absoluta de tarifas, o sea que el mercado regularía o pone las tarifas. Libre acceso a mercados para operadores nacionales y extranjeros bajo el principio estricto de reciprocidad. O sea, si yo te doy, vos me das, digamos. Sería el intercambio, ¿no? El trueque, si quiere. El transporte aéreo se declara oficialmente como un servicio esencial. ¿Qué es esto? O lo que se intentó, digamos. Como servicio esencial es que no puede haber paros, ¿no? Y con esto restringir o coartas uno de los derechos que tenemos en la Constitución, ¿no? Derechos laborales y la posibilidad de, como reclamo laboral, ir a un paro, ¿no? De regulación turística, eliminación de las barreras de entrada. La ley de agencias de viaje, que es lo que a ustedes les interesaba, que pidieron que hablemos de esto, la ley de alojamiento. Nuevo estándar operativo, ya no se requiere la obtención de la licencia específica para comerciar, una constitución de fondos de garantía, esto es para las agencias patrimonial para operar en el sector turístico. Con
con el decreto este 70/23, directamente buscó eliminar estas tres normativas. Falta una más, que tiene que ver con los contratos de tiempo compartido. Ficción sectorial, orfandad jurídica en el turismo, desaparición de los controles preventivos, ¿no? Diagrama de fuerza, una nueva red de contención genérica, eliminación del Registro Nacional de Agencias, supresión de fondos de garantía, fin de la existencia del idóneo, representante técnico. Allá va la protección del turismo, se traslada exclusivamente al Código Civil y a la Ley de Defensa del Consumidor, que es lo que estuvimos viendo, la Ley de Defensa del Consumidor. Preocupación por la informalidad, esto es lo que se plantea. El sector, hubo un amparo, que es lo último que vamos a ver, que paró el tema de la derogación de la ley de agencias de viaje. Dice preocupación por la informalidad. El sector advierte que la falta de un marco mínimo de seguridad podría desincentivar a nuevos emprendedores y aumentar la vulnerabilidad del consumo o del consumidor ante incumplimiento. Nosotros, cuando pensamos o hemos desarrollado agencias, ¿no? Se tenían requisitos y cuando uno iba y pedía el permiso, te daban un permiso precario, ¿no? Había etapas. Esas etapas es lo que daba seguridad jurídica al sistema. Que yo como usuario pueda ir a una empresa ya con antecedente, ¿no? Y poder tener esa seguridad que la empresa trabaja bien, digamos. Y no una que recién se abre que posiblemente no esté constituida y al otro día me cerró. Digo, esto es pensando desde el lugar del usuario. Anatomía de un fallo. El choque de la justicia laboral, que es lo último que vamos a ver, ¿no? Que se presentó un amparo para parar la ley. En general, ejecución versus fricción, mercado inmobiliario, le llevo a la ley de alquileres, lo aeronáutico, sector turístico y la reforma laboral. Digo, el paquete que se pensó en ese momento con el decreto era, vuelvo, cuando asume el gobierno entiende que está en un estado de crisis y busca desregular, busca que las empresas inviertan, que es lo que está sucediendo, ¿no? La plata no está entrando, se está yendo, o la están yendo, ¿no? Y no sucede, o no está sucediendo lo que ellos pensaban que podía llegar a ser con el decreto. ¿Vamos hasta acá? Esto después se los voy a compartir. Armé como varios Power como para ir ubicándonos. A ver si hay. ¿Se ve esa segunda presentación del otro lado? Sí, profe. Bueno, dice, el fin de una era regulatoria, análisis de las leyes de droga de la hotelería, agencia de viaje y tiempo compartido. Ley de hotelería, 1970, agencia de viaje, 1970, ley de tiempo compartido, 2008. Este es un modelo basado en el control estatal restrictivo mediante registro obligatorio, fiscalización continua y un régimen sancionatorio. El Estado lo pone en este lugar a la normativa, ¿no?
registros obligatorios, fiscalización continua y régimen de sanciones. Digo, nosotros pensamos cuando pensamos en la legislación, también pensamos, digo, cuando uno habla de derechos, hablamos de obligaciones, ¿no? Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Tiene una lógica la norma, ¿no? Entonces, pensado, bueno, la ley de hotelería, no recuerdo si ya hemos desarrollado el tema de hotelería, es una ley muy vieja, año 1970. Si bien la ley no estaba vigente, pero no se aplicaba. Una ley muy vieja, que no fue una ley que no se actualizó en este tiempo hasta ser derogada por el decreto, nunca se actualizó. Tenía un régimen de solicitud para yo habilitar un hotel, un hostel, digamos, una categoría que está también establecida en la norma, que estaba fuera de tiempo a lo que hoy tenemos. Cuando después, esta ley a nivel nacional, después las provincias tienen autonomía, ¿no? Y esta autonomía que tienen las provincias es un derecho no delegado a la nación, dictó una norma en la provincia que tiene que ver con la hotelería. Entonces, nosotros en nuestro ámbito, en nuestra jurisdicción, Jujuy, nos regimos por la ley provincial. El registro, la adecuación y todo lo que pide la ley provincial es como nosotros nos tenemos que adecuar si queremos tener un hostel, un hotel, cabañas, ¿no? Un glamping, digamos. Nos tenemos que adecuar a la norma provincial y a la vez también a la normativa de la municipalidad. Si la municipalidad te dice, che, tenés que abrir aquí, porque acá está la calle, no me abras por el lado del río, estoy tirando un ejemplo, quizás. Bueno, adecuemos como nos pide la MUNI. Pero nos vamos a la legislación específica del lugar de Jujuy, en el caso de Humahuaca, ¿no? La jurisdicción. Con respecto a la agencia de viajes, ya vamos a tocar esto en particular, y la ley de tiempo compartido. La ley de tiempo compartido es un tipo de contrato que está regulada en el Código Civil, pero también se hizo una normativa, la ley esta. La ley esta me permite ya les adelanto, esto lo vamos a ver, pero les adelanto, la ley de tiempo compartido o el contrato por tiempo compartido es que yo puedo alquilar, por ejemplo, una casa todos los años en la misma fecha. Y ya pactar con el dueño de la casa que todos los años, no sé, para carnaval, alquilo la casa y pago todos los meses. No pago únicamente en la temporada. Todos los meses es como un alquiler. Pero yo voy a ocupar la casa únicamente los 3 días de carnaval o la semana de carnaval. Es una modalidad. Por supuesto, no vamos a estar pensando quizás en un alquiler, como te puede salir un alquiler de casa, no sé, 500 mil pesos por mes, porque si yo solamente la voy a ocupar 5 días en febrero, o cuando cae carnaval, digo, eso también pero es un acuerdo, un pacto que se da de ambas partes. Exacto. Pero la particularidad que tiene el contrato por tiempo compartido, ley de tiempo compartido, es esta posibilidad que yo pacto con ella, alquilarle la casa todos los eneros, del 1 al 15 de enero. Pero yo le pago a ella todos los meses. Tengo exclusividad. Yo tengo que venir el 1 de enero y encontrarme la casa sin gente para yo habitarla esos 15 días. Después de esos 15 días puede venir vos, pero yo ya no tengo que estar. Y la casa tiene que estar en condiciones a cómo ella te lo ofertaba. Pero, vuelvo, la particularidad es que yo voy pagando todos los meses para disponer
de la casa únicamente en esa fecha. ¿Vamos? Cronología del marco normativo. 1970, nacimiento simultáneo de la ley 18828, ¿no? De hotelería y la 2829 de agencia de viajes. Se reglamentan ambas por decreto, la ley de hotelería, la 1818 del 76, y la de agencia de viaje también. Luego, acá en 2008 entra en vigencia la de tiempo compartido, y la característica, esto no estaba la de tiempo compartido, en el código de Vélez no estaba ese tipo de contrato. En 2015, cuando se modifique el Código Civil y Comercial, entra en vigencia con el Código Civil y Comercial este tipo de contrato de tiempo compartido. ¿Estamos? 18 del contrato del control del monopolio de la hotelería, inscripción obligatoria, transparencia forzada, un reporte estricto. Esto es lo que regulaba esta ley 18.828 de hotelería. Esta ley, que estuvo un tiempo vigente, no dejó perder vigencia, estuvo vigente hasta la derogación de ahora, pero no se usaba. No es una ley que haya caído por desuso, no es una ley que perdió vigencia, se dejó usar porque las provincias, dictaron una normativa específica. Las agencias de viaje, ¿no? Promulgó también el 70, requisito 1, es lo que habíamos charlado, ¿no? Obligación, se obtiene una licencia previa para ejercer la actividad turística, un registro, inscripción, poder de veto, la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo para negar el otorgamiento, cancelación de la sanción, ¿no? O sanciones activas en caso de incumplimiento de la normativa. Mecanismo financiero y fondo de garantía. Si yo quería constituir una agencia, tenía que tener un fondo de garantía que avale, ¿no? Es como mi seguro. Condición sine qua non, o sea que sin eso no se puede tener la agencia, eso quiere decir es sine qua non para el otorgamiento de la licencia. Dinero en efectivo, fondo de garantía con título del Estado, finanzas bancarias. El Estado aseguraba el cumplimiento, no solo admite fiscalización, sino inmovilización de capital preventivamente. O sea, la plata que yo pongo queda resguardada, ¿no? Por si se produce alguna situación compleja, que es con lo que voy a responder. Algo parecido ocurre cuando tenés que habilitar una fundación. La fundación debe ser un depósito, que es la fondo de garantía de que vos sos solvente para tener la fundación y no aprovecharte de los beneficios que te da la... Sí, uno al constituir, en el caso de que traes, Juan era, ¿no? Juan. El caso que traes, Juan, de una fundación es que yo al constituir me piden un fondo de garantía. Este fondo de garantía puede estar dado por cualquier bien, no necesariamente dinero. Yo puedo decir, bueno, tengo un auto que va a estar disponible para la fundación, tengo inmobiliario, sillas, mesas, con lo que va a estar para la fundación. Uno tiene que dar una garantía económica y que puede estar dada en bienes también, no necesariamente plata, ¿no? Le decía la del tiempo compartido, ¿no? Se crea un registro de prestadores, esto creaba la ley, prestadores y establecimientos vacacionales afectados a este tipo de turismo de tiempo compartido, inscripción obligatoria para titulares y otros sujetos para ejercer la actividad. Por supuesto, cuando entra en vigencia el Código Civil 2015, que también está incorporado en los artículos del Código,
Claro, va a reforzar la normativa. Pasa a ser regulado formalmente como un derecho real de tiempo compartido. Digo, acá hay términos, derecho real es el derecho, por ejemplo, la casa es un derecho real. Un auto está dentro de los derechos reales, digamos, calificados o categorizados dentro de los derechos. Perdón. ¿Qué serían, profe, los derechos reales? La cosa, el derecho real es una categoría dentro de los derechos. Por ejemplo, la casa es un derecho real. El auto es un derecho real. La moto es un derecho real. ¿El patrimonio se mide en precios? Es como está categorizado dentro del derecho. Un semoviente, o sea, la vaca, un caballo, que se registran, ¿no? Tiene que ver con la registración. El derecho real tiene que ver con la registración del bien. Por ejemplo, la computadora, el proyector. Es un bien material. Pero están registrados, tienen registración. La particularidad es la registración que tienen. Perdón. ¿Se entiende hasta ahí? No me quiero meter por ahí, digo, no es que no me escape a la consulta o la pregunta, pero no quiero por ahí darle más rollo, ser muy más técnico en eso. La tecnología. ¿Por qué no puedo habilitarlo? Sí, pero acá no puedo irme para aquel lado. Listo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Digo, los derechos reales tienen que ver con la cosa, El bien que se el puede bien registrar. y que esté registrado. ¿Por qué dentro de los derechos reales el tiempo compartido? Porque lo que yo voy a alquilar, digo, le pongo en términos de alquiler, pero es de tiempo compartido, es el bien, la casa, que está registrada en nombre de ellos. Por eso está dentro de la categoría de derechos reales. ¿Vamos? Más o menos, ¿no? Y ahora. Ay, Dios, 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 Dios. Bien. Hotelería, años 70, no sufrió ninguna modificaciones. Quien era la autoridad de control era la Secretaría de Turismo, lo que llevaba el registro de hoteles nacionales y el reporte cada 30 días. Digo, esto lo establecía la norma. Si yo si iba a hacer alguna modificación en el hotel, tenía que informar. En el caso de las agencias, sin norma dice ahí,
quien tiene la autoridad es el Poder Ejecutivo, el registro de las agencias, y se debía constituir un fondo de garantía. Tiempo compartido 2008, reforma 2015, quien tiene la autoridad de aplicación es la Secretaría de Turismo, registro de prestadores, ¿no? Inscripción de titulares. Aquel denominador común, el modelo de gobernanza turística fundamentado en el control estatal a través del registro obligatorio y las amenazas permanentes de sanciones. Hoy un capítulo cerrado. Digo, esta es postura del Estado, ¿no? Del gobierno turno. Digo, en esto es, pensemos desde el discurso político al momento de hacerse cargo del Estado, ¿no? Es en esa línea que no querían control, ¿no? Que no haya un control, que sea el mercado el que determine las variables de crecimiento o no de todos los sectores. Y lo que buscaba era que el Estado deje de regular. Si nosotros pensamos o leemos modelos políticos, ideológicos, en diferentes momentos, desde que fuimos Estado, 1853, teníamos un Estado liberal donde se procuraba la libertad, era la primera posición del Estado. Cuando fuimos pasando los años en los diferentes modelos, pasamos a un estado de bienestar, donde el Estado intervenía, donde el Estado apostaba, digamos, y distribuía. Después pasamos a un modelo neoliberal, con el menemismo, donde volvimos a una competencia y a que el mercado imponga modelos. Después pasamos del neoliberalismo al kirchnerismo, ¿no? Con otro tipo de idea de política, más vinculada al peronismo, ¿no? De distribuir y que sea el Estado el que controle y que regule, para volver de nuevo con el macrismo a un Estado liberal, con Fernández a no sé qué, y ahora con Milei, de nuevo un modelo liberal. Digo, si pensamos en una línea de tiempo, ¿no? En una línea de tiempo, cómo los modelos de la política, modelos políticos ideológicos, fueron en mejora o en detrimento de los sectores. Digo detrimento, ¿por qué? Porque yo no tengo una empresa, no soy empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás yo hoy no me veo con un beneficio. Yo decía, cuando ganó Macri, que decía la lluvia de inversiones, la lluvia de inversiones creo que no llegó nunca. ¿No? Las empresas no colaboraron con el Estado, hubo despidos. Bueno, ¿dónde fueron incorporadas esas personas? ¿A dónde se insertaron? ¿Las empresas las tomaron? ¿Qué está pasando hoy? Esas personas que dejan de tener el trabajo y lo despiden, ¿a dónde se insertan? ¿No? ¿Dónde se insertan? Tiene que dar los planes sociales. Digo, ha crecido también lo que decís, Juan. Ha crecido el Estado, ha crecido en promover planes sociales. Pero por supuesto, digo, no sé cuánto será, pues no tengo un número, de cuánto fue el incremento y si ese incremento está, no sé cómo lo está sosteniendo, digamos, ¿no? Todavía la población, a que no haya un caos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Yo estos también después se los voy a compartir. Fui como armando varias presentaciones.
¿Se ve? Sí, profe. El plano y el lienzo en blanco. El impacto del DNU en el sector turístico argentino, el exceso regulatorio a la orfandad jurídica. Bueno, ya hemos visto esto, que se derogan las 3 leyes. La hotelería se elimina una norma obsoleta, dice, el control real ya estaba en manos locales. Es esto que le digo, las provincias empezaron a regular la hotelería. La ley de tiempo compartido desaparece la burocracia, pero la figura legal del contrato sobrevive intacta porque está en el Código Civil. Las agencias de viajes, un cambio radical en la regla de juego comercial. Se eliminan las barreras de entrada y redes de seguridad. Digo, es como, está bien, yo puedo hoy habilitar una agencia de viaje, no me van a pedir un fondo de garantía. Bueno, pero ¿qué posibilidades tengo de entrar en el negocio? Si ustedes, digamos, depende de qué lugar ocupemos también. Para habilitar una agencia de viajes se necesitaba un profesional. Hoy dice que cualquiera lo puede abrir. O sea que si yo tengo más plata que vos, abro una agencia de viaje y vos que venís formándote, que tenés el título pero no tenés plata, nos vemos. ¿No? También se pide idóneo para un respaldo también legal. Exacto. Decir, bueno, no podés hacer esto, quizás, o sobrevender, o no llegar a la última etapa de habilitación y ya empezar a vender. Como era para eso, digamos. ¿Cuál es? Esto también es como ustedes pueden analizar la normativa. En este proceso que están haciendo ustedes de formarse, ¿no? Y quizás llegar a obtener una agencia de viaje. Vos decís, bueno, ahora ya no necesito plata, porque no me piden el fondo de garantía. Por supuesto, tenés que tener plata para tener toda otra estructura, ¿no? Y no necesito un idóneo. Dejo de estudiar, porque no necesito. Digo, ¿cómo también eso puede o no jugar en contra, a favor o en contra? No, Fede, sí, hicimos un trabajo sobre ADN. Sí. En una cátedra. Sí. Y tomamos a ADN, que es una de las empresas pilares del turismo, igual del turismo, que es la más conocida. Y cuando tuvimos que hacer la entrevista al gerente, dueño, yo ya sabía que en Tilcara habían cerrado la oficina y en Jujuy también la cerraron. Ya no tienen más la oficina, están trabajando en una dependencia, en un hotel, que es el Hotel Fenicia, hoy llamado Quebrada del Mogote. Sí. Y funcionan ahí como una oficina, menos que una oficina. Hacen publicidad de los circuitos, pero ya no funciona como agencia. Es por la empezó a proliferar muchos servicios turísticos a bajo costo y él comenta que tuvo que cerrar porque no podía competir. Claro. Cualquiera que tiene un auto hace turismo. La desregulación pasa por ahí, digamos. Vos tener una normativa que va también a crear una regulación en eso. Desregular es cada uno hace lo que quiere y vean cómo resuelve. Y ahí vamos a entrar en una lucha, una lucha quizás de pincharte la rueda, digamos, ¿no? O poner palos al otro, o va a ganar el que más fuerza tenga, ¿no? En una ley de la selva. Digo, ahí es cómo también nosotros podemos analizar lo sucedido.
si está bien o está mal, ¿no? ¿Cómo analizamos esa situación? Vuelvo, alguien que tiene mucha plata, te baja toda una estructura, con esa persona no vas a poder competir, porque capaz que ni siquiera ya tiene el costo que tiene acá, ya lo tiene pagado, es costo. Digo, ahí hay varias cosas para pensar y analizar la normativa. En particular el decreto este, ¿no? Hotelería. La realidad local, les decía, esta ley había quedado en desuso, las provincias terminan regulando con la normativa provincial y los decretos reglamentarios que tiene cada norma, ¿no? Las provincias conservaron el poder no delegado a la nación. Hoy la habilitación comercial y categorización de establecimientos recae enteramente en las leyes provinciales y decretos municipales. Está bien, quizás esta ley ya no hacía falta. ¿Por qué? Porque la provincia regula. La MUNI regula en su ámbito acá, Humahuaca, ¿no? Donde tiene jurisdicción. Tilcara, Purmamarca, cada espacio va a regular una parte de la hotelería de los espacios. Por ahí me parece muy importante, profe, el tema de la estandarización de los hoteles que tiene que ver con la ley que se estaba siempre en el tiempo, porque la televisación en los hoteles boutique, etcétera, no existían, o nunca llegaban a tener las estrellas que necesitaban. Y a partir de eso, ahí está pegado el convenio colectivo de trabajo. Entonces, dependiendo de categoría de hotel, el trabajando va a tener sueldo. Entonces, como que, Claro, digamos, ahí vamos a entrar a hablar de derecho laboral, ¿no? Si hablamos de convenios colectivos de trabajo. Vuelvo. Esta ley ya, podemos entrar a ese tema también. Ley esta muy vieja, no se usaba, la provincia regula y se empieza a regular con la provincia. ¿La MUNI puede regular? Sí, también puede regular. Va a estar adecuada a la ley provincial, a la Constitución Nacional. Vieron cuando pensamos el orden de las normas en un triángulo, ¿no? Que va a regular la MUNI también en hotelería. Y después, bueno, cómo la provincia piensa los espacios hoteleros, los lugares, las nuevas tendencias. Y después, otro ámbito es el laboral. El convenio colectivo de trabajo, que regula la hotelería, va a depender si, bueno, en qué tipo de establecimiento trabajas, va a estar en una categoría y deberías de cobrar tanto. Pero eso tiene que ver más con el derecho laboral, ¿no? Que, por supuesto, que está vinculado a la norma de la provincia de hoteles, ¿no? De alojamiento, que es la provincia. ¿Estamos? No. Tiempo compartido, bueno, volvemos sobre lo mismo. Va a quedar regulada por el Código Civil. Agencias de viaje, se elimina todo esto, el permiso precario, la licencia provisoria, la definitiva. Orfandad jurídica, al desaparecer la ley, desaparece el marco mínimo de seguridad que protegía la actividad. Registro de idóneos, fondo de garantía y registro nacional. Ya no se exige un representante técnico inscrito para operar. El fondo de garantía se elimina, desaparece el padrón de agencias. La idea fue de regular y no está mal sacar trabas burocráticas. Lo que pasa es que se desreguló al punto de dejar al sector a la buena de Dios. Hagan lo que a ustedes les parezca y vean cómo se arreglan.
Porque lo del fondo de garantía es para cuidar al turista, al cliente. Y si Es para cuidarte vos también. también. Y si sucede algo, Por eso es también, digo, esto que Juan dice, una agencia de renombre, desaparece lo físico, empieza a trabajar de manera virtual porque no puede sostener un espacio. O el espacio que puede sostener es mínimo. Ya trabaje desde la virtualidad. No tiene que dar cuenta si hay un idóneo o no atrás. ¿No? No hay reglas. No hay reglas. Puede o no tenerlo. Inclusive si trabajó un idóneo, le dijo, Tango, movemos. Ahora yo puedo vender yo y ofertar yo. Eso es por el lado de la empresa. Pero por el lado El turista del turista, queda ¿con quién va a contratar? sin respaldo. Digo, cuando uno tiene que hacer a veces una práctica de ponerse en los dos lugares. Entonces ahí va a poder entender, ¿no? ¿Cómo podría llegar digo, si yo quiero ofertar algo, bueno, me tiene que gustar a mí, me tiene que llamar a mí para poder ofertar. ¿Qué puede ser lo mejor? Que me guste a mí. O le guste a otra persona, pero pero me tengo que poner en el lugar del que va a tomar el servicio, del cliente. Entonces ahí yo después puedo ponerme en el otro lugar y decir, bueno, necesito todo esto para que el cliente esté cómodo. Entonces, esa práctica, digo, yo la pongo en mi práctica del lugar del derecho. Yo me viene un cliente a consultar algo, estoy pensando en una estrategia que puede tener del otro lado. Entonces, mi estrategia de defensa o de acción está pensada también en función o de lo que yo me puedo imaginar que puede tener el otro. Por supuesto, digo, en un ámbito pensada la norma, ¿no? Cada uno en su lugar, a lo mejor. Ustedes van a pensar un servicio, bueno, lo voy a pensar de mi lado y también debo pensarlo del lado del cliente para tener lo mejor, para ver si puedo vender el producto y si el otro me quiere comprar. Bueno, si yo me pongo en el lugar del cliente, ¿a quién voy a acudir? ¿No? En el caso del fondo de garantía que decía la compañera, no toma. Bueno, ¿qué pasa si me pasa algo? Da igual que Yo puedo pagar un seguro, pero quizá el seguro me cubre una parte, no me cubre todo. claro, igual está Queda una situación de vulnerabilidad, tanto el consumidor, el cliente, como la empresa. Vuelvo, si vos hoy tenés una empresa y no estás asegurada y tenés un accidente, ahí es daño y perjuicio. Y daño y perjuicio es económico, plata. Y si no tenés con qué responder, vas a responder con todos los bienes que tengas. Si no tenés para bancar ahí, vas a responder con todos los bienes que tengas. Auto, casa, si tenés plata guardada, con la plata guardada, con todos los bienes que tenés a tu nombre, los tenés a nombre de la empresa. Digo, si no tenés un fondo de garantía, bueno, ¿con quién va a contratar una persona hoy? ¿Con una agencia que recién abre, que no está regulada? ¿O con una agencia que ya viene trabajando, que posiblemente esté regulada? O tenga su respaldo. respaldo. ¿Estamos hasta acá? Sí, El profe. dilema, sí. Yo solo te escucho. ¿Quién habla? Bueno. El dilema del emprendedor en un mundo desregulado, sin la validación del Estado, la confianza se convierte en la barrera de entrada más alta. Las agencias con trayectoria, nuevos emprendedores. El mercado dicta la regla,
queda la voluntad del turista saber con quién vas a contratar. Nuevos emprendedores inician con cero burocracia, pero con un déficit crítico de confianza. Cuesta mucho más generar una cartera de clientes desde cero frente a un turista que exige garantías que la ley ya no provee. Si yo quiero tomar un servicio de lo que fuere, que bueno, ¿y cuál es tu garantía? O por lo menos espero no tener ningún accidente, o si tengo un accidente que me garanticen algo, ¿no? Pero entonces en esos casos, si la agencia le conviene contratar, igual tener un seguro. Dame un segundo, Caro. Sí, le conviene tener un seguro, siempre. Aparte del fondo de garantía, ¿no? Uno tiene que contratar un seguro. En la habilitación hoy de una agencia te exigen el seguro. Un seguro. Cualquier Cualquier- internacionales tienen ya con otra parte, pero hay que ver. No, lo que pasa es que, por ejemplo, vos decís, yo ofrezco cabalgata, ¿no? Tengo caballos, mulas, qué sé yo, y ofrezco un circuito acá en Humahuaca. Ya te doy la palabra, Caro, dame un segundo. Ofrezco un circuito. Y de repente, poniendo las monturas y demás a los animales, un cincho no estaba bien ajustado, salió, se subió un grito, se vino abajo, se partió nomás, se corta un tajo. Estaba asegurado, lo asististe perfecto en el momento, lo llevaste al hospital, estuviste ahí, no te fuiste, hasta que tomó el vuelo a su país. Y de repente te llega una demanda por daño. Puede suceder, ¿eh? Encima las actividades de la cabalgata no están reguladas. Digo, vos podés ofrecer el servicio y tener un seguro. Vos podés ofrecer el servicio. No está regulado. Bueno, no está regulado para la municipalidad, pero no significa que no podés ofrecer el servicio. Pero si vos querés ofrecer el servicio, cubrite la espalda. ¿No? Decís, che, bueno, si pasa algo, tenemos que tener un seguro. Ahí está la responsabilidad. En el trekking exigen el seguro. En el- Son carísimos. Bueno, sí, pero bueno, yo hacía running, corría. Y cada competencia que había me hacían firmar un deslinde. Ese, Ese era solo como Solo- para que se quede tranquilo el organizador. Porque igual no- la ley no- corre a favor del del participante. exacto, Con la inscripción que paga, ya está sí. incluido el seguro. En Pero lo que pasa es que no te liberás. Yo, organizador, por más que le haga firmar un deslinde de responsabilidad, no me libero si se produce un daño. No te liberás. No te liberás. En los colegios se está tomando, digamos, los seguros de responsabilidad civil y después también tema de transporte, no es tan solo el seguro contra terceros, sino terceros y gente transportada. No te liberás porque es como serían cláusulas leoninas en un contrato. Cláusulas leoninas le llaman, ¿no?, al abuso, ¿no?, de confianza que vos podés poner en un contrato. Le decís, bueno, salís de acá y yo ya no te aseguro. No, pará. Yo tengo que, en todo caso, estar en el auto para no estar asegurado. O fuera del predio. Digo, vos no podés pautar cosas que vayan en detrimento del otro. Y que el otro firme. Lo que hay que hacer es al revés. Dentro de lo que es el costo, ponerlo adentro, incluirlo como un paquete. Ese es el precio y vos por eso vos tenés esto. Estás dentro del Si costo. cobramos separado, no va. Claro. Caro, sí. Una compañera ahí. ¿Me escuchas?
No, sí, profesor, eso es lo que yo me había quedado la duda, pero ya usted lo aclaró, el tema de las agencias, cuando pongamos ahora que al derogar la ley, digamos, no es tanto las exigencias como el pago ese que tenían que pagar, cómo Sí. actuaban hoy en día, digamos, por cualquier accidente, pero usted ya me lo aclaró recién. Bien, gracias, Carlos. La compañera preguntaba qué pasaba con el seguro. No podemos tener una actividad y no estar asegurado. Digo, uno paga el seguro del auto y puede que tengas tu auto y nunca choque. Por supuesto, te para la policía, control vehicular, y si no tenés seguro te hacen una multa, ¿no? Está pautado. Pero capaz que vos transcurre tu vida y no tuviste accidentes y tuviste que pagar el seguro. Pasa lo mismo. Yo prefiero, digo, tenés animales, organizar un circuito. Bueno, primero, asegúrate que esté la montura bien sujeta, tener animales mansos que no se espanten en la primera y, y todo en condiciones, ¿no? Inclusive casco, ¿no? Que no le podés dar la gorra o el sombrero. Ponete casco. Igual vas a hacer tirolesa, rappel y estas otras actividades que también se están promoviendo. Asegúrate que los cables estén en condiciones, que todo esté en condiciones. Yo les decía la vez pasada, querés hacer parapente, cada cosa tiene un tiempo de vuelo, una cantidad de horas de vuelo. En Europa son, por decirte, 72. En Argentina son 120. Vos podés comprar allá, pero vos llegás acá a 120 y descartala. Capaz que la vendés en otro país porque tiene más horas, pero bueno, el riesgo es más alto, aumenta. Entonces, dependiendo de la actividad que ustedes pretendan, proyecten, lo que quieran hacer o ya están haciendo, piensen en un seguro, porque la espalda ocurre accidente y pueden perder todo. Si no hay algo que esté acompañando para responder. Vuelvo con esto. Esta es la dicotomía que se plantea acá. No hay ley. Ahora, ¿quién contrata con una agencia nueva? ¿No? Nuevo ecosistema, red de seguridad general. La desregulación turística no implica ausencia total de la ley. La actividad se asume en el marco legal universal. Código Civil, Ley de Defensa del Consumidor, normativas provinciales. Digo, el consumidor, el usuario, el que toma el servicio, no queda desprotegido. La norma que lo ampara, o lo que lo cuida, va a estar dada por el Código Civil, por la Ley de Defensa del Consumidor, y por las normativas que pueda llegar a haber en los municipios en defensa, en resguardo de los que toman el servicio. ¿Estamos? El cobre es lo mismo que cobra. ¿Cómo? Si bien está el consumidor está cubierto por el código, entonces es la misma cobertura que antes, o Sí, no, la ley, esa de la Ley de Defensa del Consumidor sigue estando vigente. la ley de caución, algo así, ¿no? En defensa del consumidor. Seguro de caución. ¿Sí? Sí. Digo, la Ley de Defensa del Consumidor es amplia, ¿no? Es muy amplia. Yo les decía, ustedes hacen publicidad y si no respetan lo que están publicitando, aplican la Ley de Defensa del Consumidor. Lo bueno de la Ley de Defensa del Consumidor... Caso que pasó, que había una empresa, le vendieron a una pareja que tenían el recorrido del tráfico de Humahuaca porque ellos no podían ir a lo local para el tour. Y le dieron como opción un recorrido de Humahuaca. En teoría ya estaba
por la folletería y todo, pero cuando llegaron, lo único que hicieron la agencia es hacerle bajar en la rotonda y decirle, acá está la plaza y ustedes están por su cuenta. Ahí entraría lo que es la ley de... Uno tiene la obligación, así como vieron consentimiento informado. Hay una normativa que utilizan los médicos del consentimiento informado. El médico te tiene que informar todo antes de una operación. Por ejemplo, vos tenés que, cuando vas al médico, el médico te tiene que decir todo lo que vos necesitas saber en el caso de tu salud, y si tenés que hacer una intervención, te tiene que decir cómo va a ser. No te tiene que ocultar nada. Cuando uno va a contratar un servicio en una agencia o contratar servicios, volvemos al ejemplo de la cabalgata. Si yo voy a la agencia y me dice, bueno, mira, te ofrecemos un paquete para ir a Humahuaca, recorres el Hornocal, podemos ir para Iruya, digamos, desde Humahuaca tenés varias alternativas. Y me tiene que decir, mira, el espacio no está adecuado para sillas de ruedas. El espacio no está adecuado para mayores de 80, 70. Estas cosas no te podemos brindar este servicio para estas personas que padecen esta situación. Bueno, listo, no te contrato porque yo estoy en silla de ruedas. Vos como agencia tenés que informar eso. Si el lugar está apto o no para personas con discapacidad o no. Si la actividad lo pueden realizar con personas con discapacidad o no. Si vos decís, che, sí, te vendo, llegan en avión, tráfico, llegan a Humahuaca y tenés un tipo en silla de ruedas. Che, pero no lo puedo llevar a la cabalgata o el sendero que íbamos a hacer trekking. Tanto. ¿Y le dijeron eso a la persona cuando compró el paquete allá? No, no le dijeron. Nos vemos. Ley de defensa del consumidor, devolver y capaz que te pide alguna compensación más. Consentimiento informado. Digo, si hacemos una analogía con la medicina, hacemos una analogía de decir, che, yo te voy a informar todo antes de vender tu servicio. Porque si no, ley de defensa del consumidor, y ahí, a ver, ¿qué es lo que tiene la ley de defensa del consumidor? Algo positivo, que tenemos una instancia previa de mediación. Cada posibilidad. No iniciado el proceso judicial. Hay una instancia, uno hace una denuncia en defensa del consumidor, en la página de defensa del consumidor, depende de la jurisdicción, después te derivan, se comunican con vos y van a una mediación. La mediación no es obligatoria, se puede o no ir las partes, pero es una instancia de diálogo y una instancia de solución no judicial. ¿Por qué? Porque después te va al ámbito judicial y hay más costos. Tenés que buscar un abogado, pagar los honorarios, fuera de toda la información que le tenés que dar, dependiendo si te está defendiendo si está ejerciendo una defensa o está ejerciendo un ataque, ¿no? Una demanda. Igual el costo es alto. Hoy pensar una demanda solamente en pagos de aranceles y demás, estamos hablando de 50.000 pesos, más o menos. No estoy hablando de honorario. Hoy una demanda, una demanda de daño está arriba de los 2 millones de pesos de honorario. Y capaz que eso te pide al inicio el abogado.
Claro, también se debe regir el costo honorario de acuerdo al Y después, problema. pero esa es una parte. Si vos el juicio lo tenés por 200 millones, el abogado va a querer que regulen los honorarios sobre los 200 millones, no los 2 millones que cobró al inicio para iniciar la demanda. Digo, el costo es alto. Entonces, si no tengo seguro, el costo es alto. Si miento en la oferta, el costo puede ser alto. Digo, hay cosas, esto no es para intimidar, sino es para poner en alerta la responsabilidad que tenemos al momento de ejercer una actividad. Cualquiera fuera. Un hotel, un trekking, una cabalgata, un traslado, ¿no? Digo, el costo es alto cuando si se produce un daño. Entonces, ¿podemos evitarlo? Sí, se pueden evitar. Se puede evitar con un seguro, se puede evitar manejando bien y no alocadamente. Si ofrecer una cabalgata, que tener las condiciones para que el caballo vaya, vuelva y no derrape. ¿Estamos? Por el otro lado, estamos cansados. Sí, sí, profe, ahí también podemos decir de que eso se trata cuando, digamos, la otra persona pueda ir a defensa del consumidor, pero cuando ya hay una denuncia previa, pongamos el turista hace la denuncia sin ir a la defensa del consumidor, ya no tenés esa mediación, ya vas directo al juicio, digamos, ¿no? Sí, ahí les comento lo que está hablando, Caro, a los compañeros de acá. Dice que puede suceder, y esto también es muy posible, que el consumidor no vaya a defensa del consumidor a hacer la denuncia, sino directamente haga la demanda. No, directamente inicie el juicio. Puede suceder. Pero también tenemos una instancia previa. Igual ahí capaz que voy a tener que pagar el abogado para que conteste la demanda o para que vaya a esa primera audiencia y quizás en esa primera audiencia llegar a un acuerdo. Y no llegar a una sentencia donde quizás la condena sea mayor a una solución previa. Uno puede llegar a un acuerdo y ahí bajan algunos costos. ¿Vamos hasta acá? En estos casos es preferible llegar a un acuerdo más que... Siempre mejor un acuerdo. Siempre mejor un acuerdo. Siempre mejor es un acuerdo. Tratar de hacer lo posible para mediar. Primero que los procesos no se dilatan y quizás las voluntades bajen el copete, como quien diría, y se pueda acordar. Siempre tratar de mediar es lo mejor. Por supuesto que depende de la voluntad del otro. Yo puedo tener todas las intenciones de mediar y el otro no. No se llega. Pero yo esta semana, por ejemplo, en un juicio, hablé con la otra parte y estuvimos en diálogo como 3 días seguidos. Me tiraba un juicio económico y me tiraba ofertas. Primero oferté un poco, después oferté un poquito más, después oferté un poquito más. Claro, yo esto transmito a mi cliente. Digo, no, bueno, puede ser. Bueno, ahí arregla. Digo, también es, si yo le mostraba a mi cliente las posibilidades de llegar a un acuerdo. Porque también eso, digo, no todos los abogados tienen esa idea de poder acordar. Decir, che, me parece que podemos acordar porque están dadas las condiciones, la persona tiene disponibilidad, se puede ceder, a veces hay que perder un poco para poder ganar. Un juicio hoy, estamos hablando de 3 años,
el juicio de daño, dependiendo de a quién se demande, estamos hablando de 6 años de proceso, y si se puede dilatar más, con recursos. Entonces estamos hablando de 10 años posiblemente, un juicio de daño. Digo, el desgaste, hay varias cosas ahí, desgaste emocional, ansiedad, querer tener justicia y no se tiene. Digo, hay otras cuestiones también ahí. Entonces, a veces llegar a un acuerdo, pero límite de la desregulación, allá por el 24, hubo un sindicato que presentó una demanda de amparo al juego de feria y falló a favor. ¿Qué hizo este amparo? Lo puso como quien diría, en el freezer al decreto a la derogación de la ley. Por supuesto, digamos, acá dice el Poder Ejecutivo, decreto 7023. Cuando ustedes van al decreto, después si quieren se los comparto, título 15, el que habla de turismo está en el título 15. Dice, derógase. No dice más nada. No dice más nada. Entonces, cuando uno empieza a analizar, tiene que analizar todo el decreto, hacer la lectura de todo el decreto, para poder llegar a interpretar, porque no dice nada. Dice, derógase ley, derógase ley, derógase ley. No sé si lo buscaron, pero no dice más nada. De regulación inmediata, en el mercado laboral, lo que hicieron el sindicato fue procurar, ¿no? Con respecto, entra en el juego laboral, porque es un sindicato de trabajadores que trabajan en agencias. Artículo 90, que ordena la derogación total de las regulaciones específicas. Bien jurídico histórico, el Estatuto del Viajante, régimen especial respetados por las décadas con la modalidad específica, trabajadores representados por la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina. Es esta la FUBA la que presenta el amparo. Dice la arquitectura de la defensa gremial. Autoritarismo, la forma de impugnación del uso de decretos para evadir el debate parlamentario sin base jurídica. Este es el argumento que toma la demanda. Regresividad. Cada norma que se dicta, y más en el ámbito laboral, tiene que ser progresivo. Los derechos humanos deben ser progresivos. O sea, que vaya hacia adelante, no hacia atrás, no en desmedro, no en quitarle o quitarnos derechos. Entonces plantean que el decreto, y particularmente la derogación de la norma, es regresiva, va a atentar con los derechos laborales. Reducción injustificada de los niveles de protección laboral ya alcanzados por el sector, es lo que justifica. El impacto va directo de los trabajadores, ¿no? Y acá, digamos, no se los cuida. Vuelvo, va de manera regresiva a los derechos que ya se tenían. ¿Qué se pierde exactamente? La derogación elimina derechos históricos, tangibles, fundamentalmente la indemnización por clientela y formas específicas y protegidas de remuneración. Traje en particular este amparo,
porque esto es lo que detuvo, que lo puso en stand-by a la derogación de la norma de agencias de viaje. Principio de progresividad, lo que yo recién les decía, la reforma es regresiva. Rompe con esto, ¿no? Indemnización clientela, régimen remuneratorio propio, modalidad específica y control de trabajo gremial. Freno preventivo, que sostiene los derechos adquiridos en la cima de la escala salarial. Eso en la escala. La regresividad penaliza cualquier reforma normativa que devalúe a los trabajadores a un estado de protección inferior y al ya consolidado. Digo, si de repente propuesta de reforma laboral, 12 horas de trabajo. Ah, O sea, la reforma laboral no tiene... bueno, pero también ahora se plantearon ahora en dicho lugar. También está parada. Profe, en el caso que está el amparo presentado, entonces la ley no se aplicó ese cambio de la derogación, efectivamente. ¿O No. sí? No, porque la puso en stand-by. No está en vigencia. O sea que sigue corriente lo del idóneo, por ejemplo, para la gente. Debería de seguir correcto. Digo, vamos a hablar. 3 pasos del permiso. Digo, hablamos de manera potencial también, porque si yo voy ahora a la Secretaría de Turismo, me dice habilitado, anda, en realidad no tenés que venir acá, anda a personalidad jurídica o anda al juzgado de comercio y habilitalo ahí a tu comercio. Claro, está en el medio, está como en un limbo, porque tampoco está ni derogado, pero tampoco lo aplica la ley Exacto. antigua. O sea, Pasa que también hay que entender que la normativa, el fallo, solo resguarda a ese sector que presentó el amparo. ¿Estamos hasta acá? sí. Prueba el estrés constitucional, aplicación de la doctrina Rocci, de la Corte. Artículo 99, el inciso 3 de la Constitución, exigencia, necesidad y urgencia. El artículo refiere, ¿no? ¿Por qué el decreto de necesidad de urgencia, qué tiene que tener para que sea válido? Afecta, dice la especialidad del régimen viajantes, la normativa dice esto. Primero, cuestiona el decreto. Dice, afecta la especialidad del régimen de los viajantes de materia social y económica de reforma trascendental, justificando la elección inmediata del decreto. No, la ley 14.546 rige una actividad específica respetada por las partes, que tiene que ver con esto del viajante. Sin impacto macroeconómico justificado en la derogación inmediata por decreto es injustificado. El gobierno basó su marco teórico, por poner un término, o su argumento, ¿no?, en la macroeconomía. Una crisis del Estado macro. Perdón Sí. que le moleste. Usted está haciendo la presentación porque no lo vemos desde acá. Ah, no la ven, perdón. Perdón. No las compartí. Me hubieran parado antes, pues. Ahora sí, ¿la ven? Sí, profe, ahora sí. Les decía, el fallo falla en enero del 24. Lo que hizo fue suspender, vuelvo sobre esto, fue suspender la ley de agencias de viaje.
el bien jurídico que se protege, porque es el sindicato la FUBA, busca proteger a los agentes de viaje, que es la ley esta 14.546, que está vinculada a las agencias de viaje. Esta ley no dice nada, el decreto no dice nada en particular con la ley, pero está vinculada con la otra. Les decía que la defensa gremial está basada en esto. Que se va de la discusión parlamentaria, es el argumento que tienen los abogados del gremio, ¿no? Reduce injustificadamente la protección laboral y hay un impacto directo en los trabajadores. Les decía el tema de la regresividad de la norma, del decreto, en relación a la progresividad que debería de haber en el dictado de cada normativa. Esto es lo último que estaba hablando sobre lo que dice el decreto, el artículo 99 de la Constitución, que habla expresamente sobre los decretos de necesidad de urgencia y cuándo hay una necesidad y cuándo hay una urgencia para que el Ejecutivo legisle. Por supuesto que esto requería luego, ¿no?, que pase por el diputado y senadores para que sea ratificado, digamos, donde ahí también hubo un bache por parte de los legisladores. Los derechos sociales pueden ser reglamentados por leyes, pero nunca aniquilados, ni aún en emergencia. Con usted habíamos hablado del poder de policía. ¿Recuerdan o no? Sí, sí, que era el poder que tenía El Estado para reglamentar o limitar derechos individuales. El Estado puede reglamentar, ¿no?, las leyes, pero nunca aniquilar derechos. El Estado, el Poder Ejecutivo está ejerciendo ese poder de policía en limitar, ¿no?, leyes, por medio de las leyes, los derechos de las personas, pero no puede aniquilar. También está el límite en la Constitución de lo que puede o no hacer el Ejecutivo. Esta premisa establece que el poder de emergencia del Estado encuentra un límite infranqueable en la esencia misma de los derechos laborales constitucionales. Por supuesto, vuelvo con esto, el amparo está hecho desde el ámbito laboral. En la progresividad de la norma y no en la regresividad en detrimento de los derechos de los trabajadores. Peligro de la demora, el túnel temporal, DNU entra en vigor. Sin cautelar, el DNU rige inmediatamente para su trámite en el Congreso. Riesgo. Si el Congreso finalmente rechaza los derechos perdidos durante los meses de vigencia, el DNU no se recuperan automáticamente. Digo, si fue en detrimento, eso ya no se recupera. La medida cautelar, suspensión preventiva inmediata. Congelamiento del status quo, se protege a los trabajadores mientras el Congreso o la justicia de fondo resuelva. O sea, hasta que dicte sentencia de fondo si es constitucional o no es constitucional. La disputa está ahí en la Constitución, la constitucionalidad de la norma. Lógica del juez sobre el trámite parlamentario, la vigencia inmediata. El DNU, antes de su revisión por el Congreso, genera un vacío de protección legal y riesgo irreparable. Después basa esto, por eso otorga el amparo, le hace lugar al amparo y lo pone en el freezer, como quien diría. Tutela urgente, la medida cautelar es esencial para evitar daños irreversibles a los derechos adquiridos, mientras se resuelven cuestiones de fondo y el proceso legislativo, la discusión que vino después.
¿Qué pasó después con el decreto? ¿Recuerdan, no? Terminó avanzando. Pero se terminó, no entró en vigor toda la normativa del decreto. No, no. La simetría de la regulación, el ámbito laboral, viajante de comercio, que es la ley esa que lo regula, con las agencias, bien jurídico protegido, el estatus profesional, o sea, el estado de la persona en relación al trabajo, en el ámbito comercial, principio dominante, progresividad, o sea, hacia adelante, en el libre mercado, como ámbito comercial de las agencias, respuestas, estado judicial, freno preventivo, amparo otorgado, desregulación activa, orfandad normativa, que es en la cual medio que estarías, ¿no? Síntesis. La desregulación de asimetría, el éxito del DNU depende de la naturaleza del sector que intenta desregular. Mientras que las áreas puramente comerciales ceden ante el libre mercado, el ámbito laboral presenta una fricción estructural. El límite de la necesidad ejecutiva es el derecho social adquirido. La división de poderes y el principio de progresividad actúan como frenos sistémicos finales frente a la desregulación del decreto. Este principio de progresividad es clave, digo que para el ámbito, sobre todo para el ámbito laboral. No podemos tener normas que vayan en detrimento de nuestros, como trabajadores. Si nosotros, digamos, pensándolo históricamente, ¿cómo se llega a las 8 horas de trabajo? ¿Qué pasaba antes de las 8 horas de trabajo? Había un ¿No? otro régimen, explotación. Digo, ¿qué pasaba? Si uno, podemos pensar en el libre comercio, o yo soy mi empleado, yo soy dueño de mi empresa, y yo trabajo las horas que necesite, bueno, no sé cuál es el límite del cuerpo. En otros países se está hablando de menos horas y días de trabajo, ¿no? ¿Cómo uno puede, digo, cuál es, cómo se tracciona sobre eso? Inclusive por la situación hay mucha gente que tiene 2 trabajos o más, entonces como que ya está cumpliendo 8 horas o 6 horas. Pero ¿por qué tenés 2 trabajos? En la situación global. Porque tu ingreso no te permite sostenerte. Entonces, no es que vos tenés 2 trabajos porque vos querés tener 2 trabajos, sino porque vos tenés 2 trabajos porque necesitas sostener una casa, una familia. No es porque vos querés tener 2 trabajos. Es la realidad. Si vos con un trabajo tendrías el ingreso suficiente para poder sostener tu casa, vos tendrías, ponerle 8 horas de trabajo y después tenés 8 horas de disfrute y 8 horas de descanso. 3 por 8, 24. ¿No? Entonces, si esa ecuación cierra, vos deberías de tener un trabajo que te permita tener 8 horas de disfrute, de descanso, ¿no? Para poder después venir a rendir 8 horas de trabajo. Pero también depende de la simetría de la forma de pago, porque hay gente que te paga 2 pesos, digamos. Bueno, pero ahí podemos entrar en discusión de cómo se valora el trabajo. En la valoración del trabajo. ¿Cómo se valora el trabajo? Si yo cuestiono, ponele,
yo quiero ir a comprar una pintura. Me gusta el arte. Quiero ir a comprar una pintura. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Nicolás es pintor, dibujante, artista, y voy a su casa y tiene un montón de obras. Y le digo, me gusta esa, me la llevo. Esa sale $5.000. ¿Cómo va a estar tanto? Si son 2 rayas. ¿No? Estoy quitando valor a su trayectoria, a su trabajo, a su vida. A la hora de preparación. ¿No? Sí. Lo que fuere, le estoy quitando valor. ¿Cómo yo le voy a poner precio a su trabajo? Él viene a hacerme una consulta legal y yo le digo, mira, Nico, ¿estás casado o no? Tu divorcio, ¿Cuándo? tu divorcio va a estar sujeto a la cantidad de bienes que tenés. Si no tenés bienes, bueno, fijamos un monto y ya con eso estás listo. Si tenés bienes, va a resultar después un porcentaje de los bienes. ¿No? Y te digo, no sé, o tengo un problema laboral. Bueno, yo los trabajos laborales no los cobro después cuando sale el juicio. ¿No? Mi manera de trabajar. Vamos a ver, otro. Vamos al divorcio. Dice, te cuento, mira, sí, un divorcio, me fijo en la planilla de precios del colegio de abogados, ¿no? De honorarios, y le digo, che, el divorcio sale $1.000.000. Pero bueno, te conozco, qué sé yo, arreglamos en 500. Listo. No, te pago 200, porque vos ya lo tenés hecho. Bueno, es verdad, lo tengo hecho, pero no. no, es mi trabajo. Es lo que dice el ¿No? estatuto. Digo, yo de 1.000.000 te bajé a 500 y me querés pagar 200. Le estás poniendo valor a mi trabajo, a mi experiencia, a mi tiempo, a mi trayectoria, a mi matrícula. ¿No? Digo, ahí es cómo valoramos el trabajo del otro. A ver, voy a dejar de grabar porque ya estamos.